Un par de videos atrás vimos que la fotosíntesis clásica C3, si no recuerdan, se llama C3 porque la primera vez que el dióxido de carbono se fija en una molécula de 3 carbonos. Pero vimos que el problema con la fotosíntesis C3 es que la enzima que realiza la fijación del carbono también reacciona con oxígeno, y cuando el oxígeno esencialmente reacciona con ribulosa bifosfato en vez de carbono, lo que da como resultado una reacción improductiva. No solo es improductiva, además absorbe la ATP y la NADPH, lo que no nos sirve. Cada cierto tiempo, cuando el oxígeno se enlaza en vez del dióxido de carbono, no se produce nada, neto. Todo se vuelve menos eficiente. En el video anterior, vimos que algunas plantas desarrollaron un método para evitar esto. Lo que hacen es que fijan el carbono en el exterior, en las células que sí están expuestas al aire. Luego, una vez que fijan el carbono, lo fijan en una molécula de 4 carbonos en oxalacetato y luego se transforma en malato. Luego envían el malato a la profundidad de la hoja donde no se exponga al oxígeno. Luego extraen el dióxido de carbono del malato, esta es específicamente la parte donde se realiza el ciclo de Calvin. Aún cuando siguen estando los rubiscos allí, los rubiscos no tendrán, la fotorrespiración no ocurrirá, porque solo puede usar dióxido de carbono. No puede usar el oxígeno que está acá. Es una forma muy eficiente de producir azúcares. Por eso algunas plantas que solemos asociar con ser buenas productoras de azúcar o incluso etanol, todas utilizan la fotosíntesis C4. El maíz, la caña de azúcar y el garranchuelo. Maíz, caña de azúcar y el garranchuelo. Todos estos son productores de azúcar muy eficientes porque no se preocupan mucho de la fotorrespiración. Ahora, algunas plantas enfrentan un problema ligeramente diferente. No se preocupan tanto de la eficiencia del proceso, se preocupan más de perder agua. Podrán imaginarse qué plantas son. Son plantas que hay en el desierto, porque estos estomas, estos poros que están en las hojas dejan entrar al aire, pero también dejan salir el agua. Quiero decir, si estamos en la selva tropical, no nos preocuparíamos por eso, pero estamos en el medio del desierto, no queremos que el agua se evapore por las estomas. La situación ideal sería que los estomas estuviesen cerrados durante el día. Esto es lo que quiero. Lo que quiero, si estamos en el desierto, queremos que los estomas se cierren durante el día. Por razones obvias, no queremos que el agua se evapore por estos agujeros en las hojas, pero al mismo tiempo el problema es que la fotosíntesis solo ocurre durante el día, lo que incluye las reacciones oscuras. Recuerden, lo dije muchas veces, las reacciones oscuras son muy nombradas, son reacciones independientes de la luz, pero ambas ocurren simultáneamente, la independiente de luz y la dependiente de la luz, y solo de día. Entonces, fotosíntesis solo de día. Si los estomas están cerrados, necesitamos realizar la fotosíntesis, especialmente el ciclo de Calvin. Necesitamos CO2. ¿Cómo evitamos esto? Si queremos cerrar los estomas durante el día, pero necesitamos CO2 también de día, ¿cómo podemos solucionar este problema? Lo que las plantas del desierto, muchas de ellas han desarrollado, siguen realizando la fotosíntesis, pero en vez de fijar el carbono en células externas y luego enviarlos a las internas y entonces realizar el ciclo de Calvin, en vez de células externas e internas lo hacen durante la noche y el día. Entonces, en las plantas CAM, se llaman plantas CAM porque les podría decirles qué significa. Significa metabolismo ácido de las crasuláceas. Y eso es porque la primera vez que se observó fue en este tipo de plantas, las plantas crasuláceas. Pero a estos solo se les dice, pueden decirle fotosíntesis CAM o plantas CAM. Básicamente son un subgrupo de las plantas C4. Pero en vez de realizar la fotosíntesis C4, células externas y células internas la realizan de noche y de día. Subgrupo de plantas C4 o plantas de fotosíntesis C4. Lo que hacen es, en la noche, dejan sus estomas abiertos. Y son capaces de fijar, y todo ocurre en las células mesófilas y las células CAM, en las plantas CAM. Entonces, de noche, cuando no temen perder agua, digamos que esta es una célula mesófila,
el estoma está abierto, digamos que este es el estoma, entonces deja entrar el dióxido de carbono, no nos preocupa que el agua se pueda evaporar a horas de noche, entonces el dióxido de carbono entra, luego fija el dióxido de carbono, lo fija exactamente igual como lo hacen las plantas C4, entonces aquí entra el CO2, hay PEP, todo se facilita por el PEP carboxilasa, esa es la enzima, que solo puede fijar CO2, que solo puede reaccionar con CO2, no con oxígeno. Y luego eso se usa para producir, lo vimos en el diagrama de CAM4 del video anterior, que se usa para producir malato. Una molécula con 4 carbonos. Luego el malato, y luego esto es crucial. Los malatos se almacenan en otros organelos en la célula. En las vacuolas, que pueden imaginárselas como grandes almacenes contenedores en la célula. Dibujé esto como la célula completa. Quiero decir, todo esto ocurre en el cloroplasto. Pero pueden imaginar que la célula tiene un gran centro de almacenamiento donde el malato se deposita durante la noche. Y pueden imaginarse al malato así como un depósito de dióxido de carbono, porque más adelante podemos usar el malato para obtener dióxido de carbono. Y eso es exactamente lo que estas plantas CAM van a hacer. Entonces esto es de noche. Luego el sol, y ahora es de día. Esta planta del desierto tal vez es un cactus, no quiere que su agua se evapore, entonces cierra los estomas. Este estoma en particular ahora está cerrado. Dirán, ¿cómo va a realizar la fotosíntesis? Bueno, puede realizar la fotosíntesis en esa misma célula, porque almacenó todo ese malato durante la noche. Y ahora el malato puede ser enviado fuera de las vacuolas a las estomas de los cloroplastos. Y luego el piruvato se descompone. Pero lo más importante es que se descompone el CO2. Y nos queda listo un suministro de CO2. Y ahora se puede realizar un ciclo de Calvin estándar. Y en un medio ambiente donde solo hay CO2, los estomas están cerrados, estamos listos para seguir. El CO2 reacciona con ribulosa bifosfato. Lo cataliza el rubisco. Es el ciclo de Calvin completo y producimos azúcar. Es una buena adaptación. En estas plantas muy eficientes en producir azúcar que no se preocupan por el agua, realizan la fijación del carbono en las cosas que están expuestas al aire, envían la versión almacenada del carbono a la profundidad de la hoja para así poder realizar el ciclo de Calvin para que no haya pérdidas, para que la fotorrespiración no ocurra, porque acá abajo no había oxígeno. Las plantas del desierto se benefician de esa propiedad también, pero su única preocupación es no tener los estomas abiertos durante el día. Lo que hace es fijar el carbono durante la noche, porque usamos el mismo proceso, usamos PEP carboxilasa, y almacenamos el dióxido de carbono durante la noche. Y en el día podemos, cuando las reacciones dependientes de luz ocurren, producen ATP y NADH, también puedo realizar las reacciones oscuras en el día. Como dije, las reacciones oscuras siempre ocurren de día, o las reacciones independientes de luz, porque aun cuando los estomas están cerrados, ya habíamos almacenados el dióxido de carbono en forma de malato.